¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Muy buen día. 10:04. Por supuesto que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con dosis iguales de envalentonamiento gubernamental y dudas que el mismo mercado no despeja, se lleva casi toda la marca de la agenda publicada. No toda, pero casi. Y por supuesto que las preguntas son si le alcanza al oficialismo para tirar hasta dónde, o si, como fuere, su debilidad económica de base le impondrá obstáculos de consecuencias impredecibles. Los datos, los reales y los inferidos, no paran de ser contrapuestos. Es una forma de decir, porque la historia resulta demasiado evidente respecto de los efectos que traen arreglos de esta naturaleza. Caputo Toto es una máquina de idas y vueltas como portavoz de la tranquilidad que nunca llega, mientras el precio de alimentos y consumos básicos sigue disparándose por encima de lo esperado, al igual que la caída de reservas en ese banco central que dinamitarían. El Fondo Monetario, prácticamente de inmediato, subrayamos, de inmediato al anuncio de un préstamo por $20.000 millones, salió a aclarar que la cantidad final todavía está sujeta a aprobación. Pero ni siquiera eso es el nodo del asunto. Al margen de cuál vaya a ser la cifra, continúa siendo de comprensión primaria que alrededor de la mitad irá a parar a que el fondo se pague a sí mismo en un asiento contable de postergación de pagos. Y el resto se acumulará a fines de lo que se llama libre disponibilidad, que es el eufemismo por fumárselo para sostener la cotización del dólar. Devaluación clavada antes o después de las elecciones. Y por si no bastara con ese día de la marmota, un bucle temporal en que el protagonista está condenado a repetir sus circunstancias, tampoco está claro en cuántos tramos el fondo desembolsará divisas frescas que sirvan para que el gobierno arribe a las elecciones, justamente en aptitud de solidez dibujada. Es un tópico de hasta dónde aguanta, no de incertidumbre acerca de cómo terminará temprano o más tarde lo que toda la vida terminó de la misma manera. También es atendible cómo crece la repercusión internacional de la criptoestafa de Javier Milei, e inclusive lo son algunos síntomas de que la justicia local, verbigracia por el fiscal Tayano, Eduardo Tayano, no tiene decidido si lo protegerá a rajatabla a Milei o lo soltará. Y eso a su vez se cruza con que Washington, vía el fondo, habría resuelto custodiar a su lunático preferido o en rigor a la ejemplaridad de sus mandantes. Y junto con tamaño intríngulis, esto también parece el día de la marmota, encuestas encargadas por Casa Rosada ratifican dos cosas concurrentes. La imagen de Milei se cae al piso más bajo desde que asumió, pero no hay ningún contraste que lo aproveche. Es a todo esto que en las próximas horas se producirá el cierre de las listas porteñas para la elección del 18 de mayo y que ese episodio, esa votación, adquiere un
alto valor simbólico. Hasta los últimos minutos previos a esta medianoche, como es costumbre, habrá negociaciones de cualquier tipo y factor para completar las listas, y esta vez eso se potencia al entremezclarse con el dibujo de acuerdos o no, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires está, por un lado, lo que desde afuera y adentro se aprecia muy mayormente, no cual interna entre Cristina y el gobernador, sino como el embate de la expresidenta contra Axel Kicillof. Nadie termina de comprender bien el sentido de esa disputa, o mejor, mucho mejor, nadie acaba por asimilarlo. Al no haber diferencias ideológicas profundas, al no haber ni siquiera diferencias ideológicas secundarias, es indesmentible que se trata de una lucha por las lapiceras. Y al ser así, la bronca es más grande, vista la clase de oponente extremista que gobierna. Y por otro lado, las disidencias sí baladíes entre mileístas y macristas tensionan con dividir también ese frente que operó como tal en todas las votaciones parlamentarias decisivas. Todas. Y eso agrega dramatismo a la interna peronista. Porque claro, podría correrse con la ventaja de un adversario partido al medio, nada menos que en la provincia, y como ya ocurrió, mientras entre los compañeros se pelean por chirolas. La verdad, es más lamentable que increíble. Y de allí se desprende, nos parece, ante la ausencia prácticamente absoluta de una conducción nacional consensuada, de un liderazgo, el valor alegórico de esta primera elección porteña que despierta tanto interés politizado como nunca. Lo es por la proyección que siempre significa lo que suceda acá en la ciudad, con altas o considerables probabilidades de que Macri empiece a perderla. Pero además es cuestión del esquema más amplio que ofrece el panorama. Nos parece también que hay tres miradas que exceden al ámbito capitalino. Puede haber más, por supuesto, pero estas con toda seguridad. Y no son una visión porteñocéntrica ni ambacentrista, porque representan el laberinto conjunto de prácticamente todo el país de un escenario que desafía al más pintado. La primera mirada consiste en el asombroso astillamiento de aquello que los modositos mediáticos insisten en definir como centroderecha, del mismo modo en que no le llaman derecha al ultrismo gobernante. Se amparan en el delirio de que ya no hay ni derecha ni de izquierda, como si por un decreto intelectual o de frivolidad pudiera liquidarse el marco conceptual que desde hace más de 200 años sirve para ubicar en grandes rasgos a los unos y a los otros. El oficialismo ideológico neoliberal, con reproducción por el estilo en varias provincias, concurrirá a las urnas de aquí de Buenos Aires, fragmentado entre las propias esquirlas libertaristas, con el despechado Ramiro Marra contra el vocero Manuel Adorno, cobrándole factura a la hermanísima que lo echó.
después de toda la plata que puso Marra y Bull Markets en la campaña de Milei. Con Horacio Rodríguez Larreta también resentido para morderle unos pocos o varios puntos al PRO. Y con el PRO, sin ninguna figura de peso, ni una, destinado a colgarse del travesaño. Esto significa, en principio, que el cuadro se presenta de perlas para Leandro Santoro, quien viene construyendo hace tiempo, por abajo, recorriendo barrio por barrio en actos estimables, que desde ya carecen de rebote en los medios dominantes. Es una ventana por la que podría colarse la chance de que, aunque sea en el plano legislativo, recupere la ciudad lo que genéricamente se denomina progresismo. Habrá de verse, no parece, pero hay que esperar hasta medianoche, si Juan Manuel Abal Medina y el movimiento Evita bajan su postulación. Una postulación inservible, pero con capacidad de daño en espacios reducidos. Y el simpático coreano Alejandro Kim, que en realidad nació en Flores, que acompaña a Guillermo Moreno y que mantendrá la suya, junto con otras opciones que corroboran una segmentación inédita en la vidriera del país. Dicho sea de paso, en estas horas se armó una polémica, debate, cruce en lo que se llamaba Twitter, al preguntarse quién banca la omnipresencia de Guillermo Moreno en los medios. Es nada más que una cuestión de búsqueda de espectacularismo a los gritos, porque trae rating. O hay una segunda mirada que es exactamente opuesta a esta que describíamos. La segunda mirada radica en que, como el vacío opositor a nivel nacional es casi completo en términos de liderazgo y de propuestas alternativas, la derecha puede darse el lujo de concurrir dividida en un montón de pedazos, sin que eso altere la firmeza de su rumbo. Esto es, son un desastre de articulación electoral. Jamoncito solo se dedica a remar en dulce de leche el plan financierizado de exclusión social. El acuerdo con el Fondo Monetario es una nueva estafa que no le arregla ni un ápice a la insolvencia macro, y le importan 3 pitos los desaguisados de la hermana a una costa de perder o sumar poco en los números electorales. Pero non calentarum. ¿Por qué? Porque de ninguna forma estaría en peligro la solidez del modelo, y menos todavía cuando enfrente no se ponen de acuerdo en nada estructural, más claro, la carta de que Cristina vaya presa, así sea solamente en condición de amenaza recordatoria de que nos gobernó la chorra. Esa es la segunda mirada. Y entonces aparece la tercera. Resulta sencilla y hasta obvia, pero tanto la sencillez como las obviedades vienen sucumbiendo ante los signos difusos, las contradicciones, la indignación por salvajadas que semejan quedar permanentemente impunes. Esta semana, a propósito de esto último, alcanzó un nuevo pico con la obscena, con la repugnante remoción de la obra erigida en homenaje a uno de los gigantes más elevados de nuestra historia, Osvaldo Bayer. Hoy, da la sensación de que nada detiene a la cultura del odio, porque encima, déjenme que salga de un giro soez. Encima estos hijos de puta lo hicieron a las pocas horas de la manifestación impactante por el 24 de marzo.
En algún momento, como ya sucedió con los genocidas, no el revanchismo, sino la justicia más elemental y luchada, les va a caer con todo su peso. O bien, esa expectativa se mantendrá. ¿Por qué? Bueno, porque la tercera mirada, sea en lo electoral o en lo que ahora parece inmutable, es que nada está escrito.